la entrega de tu pueblo, para que al mortificarse con las privaciones, renueve su espíritu con el fruto de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Jonás. Vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. 3 días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Llegó el mensaje al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive: hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, vístanse de saco hombres y animales, invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos. Quizás se arrepienta, se compadezca a Dios, quizás cese el incendio de su ira y no pereceremos. Y Dios vio sus obras, su conversión de la mala vida, se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condene, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condene, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una tentación
que le propuso el tentador a Jesús fue la tentación del poder. Es una tentación recurrente, permanente. Es la tentación de querer definir a Dios en términos de poder. ¿Por qué la humanidad insiste tanto en concebir y entender a Dios en términos de poder? Porque el poder es una de las grandes aspiraciones del ser humano. Nosotros no nos damos cuenta de cómo se dan esos mecanismos en nuestra vida, pero si los analizamos bien, podemos percibir cómo queremos tener todo bajo control. Nos volvemos controladores. El marido quiere controlarle la vida a la mujer se la quiere controlar al marido. Los padres quieren controlar a los hijos se las ingenian para manipular a los padres. Y si eso lo sacamos del ámbito familiar y lo llevamos al ámbito social, nos encontramos con unas formas de control, de poder, que llegan incluso a la perversidad. Nos dice el evangelista que a Jesús se le presentaron unos fariseos que le pedían para tentarlo una señal del cielo. Fijémonos que aparentemente no se entiende por qué puede haber una tentación pidiendo algo del cielo. Pues si es del cielo no es malo. Pero es que allí es donde está el veneno de la tentación, en la capacidad de enredar, de confundir, de engañar. Se parte de la suposición de que lo que define a Dios es el poder y por consiguiente una señal del cielo, o sea, una señal que venga de Dios, tiene que ser una señal de un poder inigualable. Y en eso justamente consiste la tentación, en que Jesús se coma el cuento de que Dios es el poder y que se muestra como Dios con manifestaciones de poder. Sin embargo, lo que Jesús muestra es otra realidad, que Dios es amor y que el amor solamente puede existir en libertad. Y si hay un poder pesando sobre la persona, no hay libertad para amar. Por consiguiente, no hay auténtica experiencia de Dios. Jesús recurre a un caso que estaba en la Escritura, el caso de Jonás, pero no es el único. Él muestra cómo los habitantes de Nínive no creyeron en Dios, ni corrigieron su mala vida por el hecho de que Jonás les hubiera dado alguna demostración de poder, simplemente porque Jonás les llevó un mensaje donde les hacía ver que todo el esplendor que tenía Nínive corría peligro por la mala vida que ellos llevaban, porque ellos
dentro de su sociedad eran injustos unos con otros y por fuera eran crueles con los pueblos a los que llegaban. Y esas manifestaciones de poder eran las que estaban agrietando y desmoronando por dentro la sociedad de Nínive. Los ninivitas le creyeron. Y no solamente le creyeron, sino que en general todos, desde el rey hasta los animales, todos se pusieron en esa dinámica de aceptar el mensaje de Dios. Y lo que llama la atención, y es aquello sobre lo que Jesús quiere poner el punto, es que los ninivitas jamás habían oído hablar de Dios. Los ninivitas no tenían ninguna relación con la palabra de Dios. Y sin embargo, la escucharon por primera vez, la aceptaron y le hicieron caso. En cambio, los israelitas llevan años escuchando esa palabra de Dios y todavía, como la generación del desierto, están pidiéndole pruebas a Dios. Jesús dice que ese comportamiento es perverso. Esta es una generación perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. En el Evangelio de Mateo aparece también la señal de Jonás, pero desde otra perspectiva. Aquí aparece desde la perspectiva del mensaje. Porque aquí dice que Jonás fue signo para los habitantes de Nínive por su mensaje. Y luego Jesús añade otro ejemplo. La reina del sur vino a escuchar la sabiduría de Salomón y era una pagana. Con esto nos está enseñando Jesús que el mensaje, el solo mensaje de Dios, y ya nosotros sabemos que Él se refiere al mensaje del amor universal, ese mensaje es suficiente. No se necesitan demostraciones de poder, porque lo que Dios quiere no es apabullar a la humanidad, sino darle la oportunidad de decidir con libertad. Eso es lo que Dios hace con nosotros en esta Cuaresma. No se trata de amenazas. Dios no nos está amenazando de que si no nos convertimos va a llover fuego y azufre del cielo y vamos a quedar calcinados. Nada de eso. A veces el lenguaje que aparece en la Biblia nos confunde porque nosotros no somos ni de aquella época ni de aquella cultura y entendemos mal las cosas. Precisamente ayer tenía un intercambio con un amigo refiriéndonos a la palabra espíritu y a la palabra carne. Para nosotros, en nuestra mentalidad, espíritu y carne significan una cosa. En la mentalidad hebrea, en la Biblia, significan otra cosa. Y entonces cuando nosotros leemos la palabra espíritu o la palabra carne en la Biblia, estamos convencidos de que entendimos. Y puede ser que no. Este mensaje que Jesús nos está transmitiendo quiere animarnos a que comprendamos que el mensaje del amor universal es la única prueba que Dios da para autenticar a sus enviados.
Y fijémonos una cosa, el mensaje ha hecho carrera. Desde la Palestina del siglo I hasta ahora, fijémonos que por lo menos el mensaje llegó hasta nosotros. Y es ese mensaje el que puede salvarnos en la medida en que nosotros le demos fe y enmendemos nuestra mala vida, pero con libertad, no apabullados por manifestaciones de poder, ni mucho menos acobardados con amenazas, sino con libertad. Así es como quiere Dios entablar una relación con nosotros, en la libertad propia de quienes se enamoran y se aman.